Parte 1. La mañana en que entré a la casa y vi a mi padre consumiéndose en el sofá, con la piel amarilla y la mirada perdida, pensé que nada podía ser más cruel que la enfermedad. Me equivoqué. Lo verdaderamente brutal fue descubrir que la mujer que juró amarlo había desaparecido, y que había dejado a su hijo de 6 años sentado en el suelo, abrazando una mochila, esperando a alguien que no iba a volver. Ese fue el momento en que entendí que hay abandonos que no hacen ruido, pero destruyen más que cualquier grito. Y lo peor es que esa historia no empezó ahí. Empezó muchos años antes, cuando yo todavía era demasiado pequeña para entender que algunas personas no llegan a tu vida para cuidarte, sino para usarte. Crecí en una casa donde el silencio nunca era paz. Mis primeros recuerdos están llenos de tensión, de puertas cerradas con fuerza y de reproches que flotaban en el aire como polvo. Mis padres no se soportaban, aunque intentaban fingir normalidad frente a otros. No había golpes, pero sí algo que con el tiempo entendí que también deja marcas: desprecio diario, palabras que cortan, miradas que hieren. Yo aprendí a leer el estado de ánimo de la casa apenas cruzaba la puerta. Sabía cuándo esconderme en mi cuarto y cuándo hablar lo menos posible. La escuela era mi refugio. Me quedaba todo lo que podía. Me ofrecía para cualquier actividad con tal de retrasar el regreso. Ver a otros niños emocionados por volver a casa me parecía extraño, casi ajeno. Yo hacía tiempo caminando lento, mirando vitrinas, inventando excusas mentales para no llegar todavía. Dentro de casa, mi madre pasaba horas en el sofá, apagada, ausente. En ese entonces no tenía palabras para describirlo, hoy sé que estaba profundamente enferma. Pero una niña no entiende diagnósticos, solo siente abandono aunque la persona esté físicamente presente. Las discusiones por cosas mínimas se volvían tormentas. La comida, el dinero, el cansancio, cualquier detalle servía de chispa. Yo comía rápido, en silencio, tratando de desaparecer. Cuando finalmente anunciaron el divorcio, sentí algo que me dio vergüenza admitir incluso a mí misma: alivio. Pensé que lo peor había terminado. No lloré. No supliqué. No pregunté nada. Y esa reacción encendió otra explosión emocional que cayó sobre mí como si yo fuera culpable de todo. Después vinieron evaluaciones, audiencias, decisiones legales. Mi madre fue declarada incapaz de cuidarme en ese momento. Me quedé con mi padre. Nos mudamos a un apartamento pequeño, lejos de mi antigua rutina. No era bonito ni tranquilo, pero por primera vez la casa no vibraba de pelea constante. Él trabajaba demasiado, llegaba agotado, pero lo intentaba. Yo lo veía esforzarse y me prometí no darle problemas. Nos convertimos en un equipo silencioso tratando de sobrevivir. Cuando por fin logramos mudarnos a un lugar mejor, pensé que ahora sí empezaba la parte buena de mi historia. Ese pensamiento duró poco. Fue justo ahí cuando apareció la mujer que después llamaría madrastra. Al principio parecía amable, ordenada, de esas personas que sonríen con facilidad y saben decir lo correcto. Tenía una forma de comportarse que hacía que los adultos bajaran la guardia rápido. Conmigo era correcta, distante, como si yo fuera un mueble que no estorba mientras no haga ruido. La veía entrar cada vez más seguido. Luego empezó a quedarse. Después, prácticamente ya vivía ahí. Y con cada paso que avanzaba dentro de la casa, yo sentía que mi espacio retrocedía. Empezaron observaciones constantes sobre mis hábitos, mi forma de estar, mi manera de ocupar lugar. Nada era suficiente. Si descansaba, era floja. Si ayudaba, lo hacía mal. Si hablaba poco, era rara. Si hablaba mucho, era molesta. Yo tenía 8 años y ya caminaba con cuidado dentro de mi propio hogar. El primer gran choque ocurrió cuando intentó quitarme mi habitación para dársela a sus perros. No fue una broma ni una sugerencia ligera. Era una exigencia real. Recuerdo el miedo físico de imaginarme durmiendo en un espacio oscuro y estrecho mientras animales ocupaban mi cama. Lloré como nunca. Mi padre se opuso y hubo tensión fuerte ese día. Se resolvió con una solución intermedia, pero algo quedó claro: yo no era prioridad para ella, era un obstáculo.
Desde entonces su actitud cambió de sutil a directa. Críticas constantes. Órdenes. Evaluaciones de mi comportamiento como si yo estuviera siempre fallando un examen invisible. Dejó su trabajo y empezó a pasar todo el día en casa. Eso no mejoró nada. Al contrario, parecía tener más tiempo para vigilar cada movimiento mío. Yo empecé a sentir ansiedad solo de escuchar sus pasos. Su voz se convirtió en ese sonido interno que te dice que nunca haces nada bien. Mi padre no veía todo. O no quería verlo completo. Conmigo seguía siendo cariñoso, pero con ella era complaciente. Supongo que temía volver a estar solo. Y ese miedo abrió la puerta a todo lo que vino después. La dinámica se volvió más dura, más injusta, más personal. Yo dejé de sentir que vivía ahí y sentía que estaba tolerada. Todavía no sabía que eso solo era el comienzo. Que la verdadera tormenta llegaría con un embarazo inesperado, con responsabilidades que no me correspondían y con decisiones adultas que caerían sobre mis hombros sin pedir permiso. Y mucho menos imaginaba que años después, esa misma mujer desaparecería dejando detrás a un niño y a un hombre muriendo. Si hubiera entendido entonces hacia dónde iba todo, quizá habría tenido más miedo. O quizá habría corrido antes. Pero nadie te advierte cuando tu infancia está a punto de romperse de verdad. Parte 2. Con el tiempo dejé de sentir que esa casa era mía. No pasó de golpe. Fue lento, como cuando se apaga una luz sin que te des cuenta del momento exacto. Cada día había una observación nueva, una queja nueva, algo que yo hacía mal, sin saber cómo hacerlo bien. Yo trataba de adaptarme. De verdad lo intentaba. Pero era como caminar en un piso que siempre cambia de lugar. Ella empezó a meterse en todo. En cómo ordenaba mi cuarto, en cómo doblaba la ropa, en cuánto tiempo veía televisión, en cuánto comía. Si me servía otra porción, me miraba como si estuviera robando. Si no comía mucho, decía que era desagradecida. No había forma de acertar. Yo tenía entre 8 y 9 años y ya sentía que vivía bajo inspección permanente. Mi papá seguía trabajando mucho. Llegaba cansado, con la cabeza en otra parte. Cuando él estaba, ella se comportaba más suave, más medida. No cariñosa, pero sí controlada. En cuanto él salía o se encerraba a descansar, el ambiente cambiaba. No eran gritos todo el tiempo, era peor. Era ese tono bajito cargado de desprecio que te hace sentir pequeña. Yo empecé a hablar menos para no provocar nada. Dejó de dejarme jugar con sus perros, aunque antes era lo único que compartíamos sin problemas. Si se me acercaban, los apartaba. Si me veía cerca, encontraba una tarea urgente que yo debía hacer. Lavar platos, limpiar algo, ordenar algo que ya estaba ordenado. Yo apenas alcanzaba el fregadero parada de puntas, pero eso no importaba. Según ella, así se formaba el carácter. También empezó a compararme con otras niñas. Las hijas de sus amigas, las niñas activas, las niñas útiles, las niñas normales. Yo siempre quedaba mal parada en esas comparaciones imaginarias. Me decía que era demasiado callada, demasiado seria, demasiado rara. Con el tiempo empecé a creerle un poco. No porque fuera verdad, sino porque lo escuchaba todos los días. Había momentos específicos que se me quedaron grabados. Reuniones familiares donde yo tenía que comportarme perfecto, servir cosas, recoger cosas, sonreír poco y hablar menos. Una vez llegué con mucha hambre después de hacer deporte y comí bastante. Me llevó aparte y me hizo sentir como si hubiera hecho algo vergonzoso. Desde ese día empecé a vigilar cuánto comía cuando había más gente. Las tareas de la casa también fueron creciendo. No era ayudar, era responsabilidad fija. Sacar basura todos los días, limpiar superficies aunque no las hubiera usado, cocinar cierto día de la semana para todos. Si quedaba cansada por la escuela, no importaba. Si tenía deberes, se resolvía después. Siempre después. Yo vivía corriendo entre cuadernos y escoba. Lo que más me desgastaba no era el trabajo, era la sensación de que nada contaba. Si lo hacía bien,
era lo mínimo. Si algo salía mal, era prueba de que yo era un problema. Empecé a poner alarmas los fines de semana para levantarme temprano y adelantar cosas antes de que ella pudiera decir algo. A esa edad yo ya no descansaba de verdad. Cuando cumplí 11, sus comentarios se volvieron más personales. Sobre mi forma de ser, sobre cómo nadie querría a una chica tan cerrada, sobre lo mal que me veía no ser popular. Yo fingía que no dolía, pero sí dolía. Mucho. A veces me encerraba en el baño solo para respirar tranquila un rato. Mi papá y yo seguíamos teniendo nuestros pequeños espacios. Ver películas, comer algo sencillo, hablar de la escuela. Esos ratos eran como tomar aire bajo el agua. Pero incluso ahí ella intentaba meterse, cambiar planes, redirigir todo. No siempre lo lograba, pero lo intentaba. Nunca entendí exactamente por qué yo le molestaba tanto. No era rebelde, no me metía en problemas, no contestaba mal. Existir parecía suficiente para irritarla. Con los años entendí que hay personas que no quieren compartir territorio emocional. Y yo era territorio que venía incluido con mi papá. El anuncio llegó cuando yo tenía 13. Embarazo. Celebración. Felicidad exagerada. Yo recuerdo quedarme en blanco. No lloré, no sonreí, no dije nada importante. Solo sentí que algo dentro de la casa acababa de moverse de lugar otra vez, y que yo iba a caer en la parte más incómoda. No me equivoqué. Porque desde ese momento dejé de ser solo la hija. Empecé a convertirme en la ayuda fija. Y nadie me preguntó si podía con eso. Y lo que vino después fue todavía más pesado de lo que imaginaba. Parte 3. El embarazo cambió toda la dinámica de la casa, pero no de la forma bonita que la gente suele contar. No fue esa historia de unión familiar y emoción compartida. Fue más bien como si yo hubiera bajado un escalón más en la jerarquía invisible del hogar. Pasé de ser estorbo a ser recurso. La boda fue rápida, sin mucha ceremonia, sin gran fiesta. Firmas, fotos incómodas, sonrisas tensas. Recuerdo sentirme fuera de lugar todo el tiempo, como si estuviera viendo la vida de otra persona desde la esquina del cuarto. Después se fueron de viaje unos días y me dejaron con los padres de ella. Pensé que sería tranquilo. No lo fue. Desde el primer día me hicieron preguntas sobre mi madre, sobre su estado, sobre los problemas que tenía. No eran preguntas por interés, eran preguntas para juzgar. Me hablaban como si yo viniera defectuosa de fábrica. Como si yo fuera un riesgo que su hija había decidido tolerar. Esa semana aprendí a contestar con frases cortas y a desaparecer dentro de mí misma. Cuando nació el bebé, todo giró alrededor de él. Y eso sí fue diferente, porque con él no sentí rechazo. Al contrario. Cuando lo vi por primera vez, tan pequeño y frágil, sentí algo protector, automático. No era culpa suya haber llegado a ese caos. No era culpable de nada. Si acaso, era otro más que no había pedido estar ahí. Nació antes de tiempo y lloraba mucho. Las noches eran pesadas. Mi papá trataba de ayudar, pero trabajaba y dormía poco. Ella se quejaba del cansancio todo el tiempo. Muy rápido encontró la solución perfecta, yo. Si el bebé lloraba y yo estaba en casa, era mi responsabilidad moverme primero. Darle biberón, cargarlo, cambiarlo, pasearlo por la sala. Al inicio pensé que era temporal. Que solo era mientras todo se acomodaba. Pero no. Se volvió rutina. Si yo quería salir con amigas, era egoísta. Si decía que tenía tarea, podía hacerla después. Si suspiraba cansada, me miraba como si la estuviera traicionando. Empecé a cancelar planes antes de que me los negaran. Hubo un periodo especialmente duro cuando mi papá tuvo que salir por trabajo unos días. Ahí todo empeoró. Ella prácticamente me dejó a cargo del bebé incluso de noche. Yo dormía en alerta. Cualquier ruido me levantaba. Llegué a ir a la escuela con los ojos ardiendo de sueño. Me sentía como una adulta atrapada en un cuerpo de adolescente.
Cuando mi papá volvió, me quebré. No pude sostener más la fachada de «todo bien». Le conté cómo estaba siendo realmente la rutina. Discutieron fuerte. Pensé que algo cambiaría de verdad. Por unos días pareció que sí. Pero luego todo regresó, solo que más silencioso. Más resignado. Ella empezó a salir más. A veces regresaba tarde, a veces en mal estado. Yo me quedaba con el bebé. Mi papá llegaba tarde también, evitando conflicto, evitando escuchar. Fue la primera vez que sentí algo parecido al rencor hacia él. No por no quererme, sino por no plantarse. Ahí fue cuando tomé una decisión interna: iba a irme en cuanto pudiera. Iba a estudiar, trabajar, salir de esa casa costara lo que costara. Me metí de lleno en la escuela. Bajé la cabeza y avancé. No por ambición brillante, sino por supervivencia. Cuando llegó el momento de elegir universidad, hubo presión para que me quedara cerca y siguiera ayudando en casa. No acepté. Fue de las primeras veces que dije que no sin suavizarlo. Me fui a residencia estudiantil. La distancia no solo fue física. También fue emocional. El contacto con ella prácticamente murió. Con mi papá se volvió irregular. Mensajes cortos. Llamadas rápidas. Yo trataba de convencerme de que el bebé, Paul, estaba bien, que crecería bien, que todo se acomodaría. Me repetía eso para poder concentrarme en mis estudios. Hasta el día en que encontré el teléfono lleno de llamadas perdidas. Más de 20. Y ninguna traía buenas noticias. Antes de marcar de vuelta, ya tenía un nudo en el estómago. Y aún así, no estaba preparada para lo que iba a escuchar. Parte 4. Vi todas las llamadas perdidas juntas cuando salí de clase. La pantalla llena del mismo nombre una y otra vez. Mi papá no era de insistir así. Sentí ese frío raro en el pecho que te avisa que algo está mal antes de saber qué es. Le devolví la llamada caminando rápido, casi sin respirar. Contestó, pero su voz no sonaba como siempre. Sonaba gastada, como si cada palabra pesara. Detrás se escuchaba ruido, cosas moviéndose, un ambiente desordenado. No entendí mucho al principio, solo que estaba pasando algo grave. Luego lo dijo claro: tenía cáncer de estómago. Recuerdo quedarme parada en medio de la banqueta, con gente pasando a mi lado, y sentir que el mundo seguía normal mientras el mío se partía. Regresé a la casa ese mismo día. El lugar estaba irreconocible. No por suciedad, sino por abandono. Había cosas fuera de lugar, platos sin lavar, bolsas tiradas. Y ella no estaba. Ni rastro. Lo que sí estaba era Paul, sentado en el suelo con una mochila pequeña y la mirada perdida, como si no entendiera por qué todo se sentía distinto. Me abrazó apenas me vio, como si yo fuera una respuesta automática. Ahí me enteré de la otra parte: ella se había ido. Sin despedida real. Sin plan claro. Sin llevarse a su propio hijo. Solo decidió que no iba a quedarse al lado de un hombre enfermo y desapareció. Así, sin más. Mi papá lo repetía como si todavía no pudiera creerlo. Yo tampoco podía. Sentí muchas cosas juntas. Rabia, incredulidad, urgencia. Pero no había tiempo para desmoronarme. Había citas médicas, estudios, tratamientos que empezar. Me convertí en la que manejaba, la que preguntaba, la que anotaba horarios. También la que preparaba comida suave, la que limpiaba, la que revisaba tareas de Paul en la mesa. Intenté localizarla. Llamadas, mensajes, intentos con sus padres. Nada. Silencio total. Como si se hubiera evaporado. Eso me encendía más coraje, pero también me dejó claro algo: no podíamos contar con ella para nada. Ni emocional, ni práctico, ni humano. Las semanas siguientes fueron una mezcla de hospital y casa. Pasillos largos, sillas duras, olores que se te quedan pegados en la memoria. Aprendí a detectar el cansancio de mi papá solo con verlo caminar.
Aprendí a sonreírle aunque yo estuviera rota por dentro. Paul se pegaba mucho a mí. Dormía cerca. Me buscaba con la mano cuando veía televisión. No decía mucho, pero se notaba el miedo. Yo trataba de mantenerle pequeñas rutinas normales, desayuno a la misma hora, mochila lista, cuentos cortos en la noche. Cosas simples para que su mundo no se deshiciera completo. Por dentro yo sabía que estaba sosteniendo demasiadas cosas a la vez, pero no veía alternativa. Llegó un punto en que los médicos recomendaron que mi papá estuviera vigilado todo el tiempo. No podía quedarme sin dormir semanas enteras y tampoco podía llevar a Paul conmigo a cada lugar. Tomé una decisión difícil, llevarlo con sus abuelos maternos. No quería, pero no tenía otra opción segura en ese momento. Fui con él de la mano. Toqué la puerta con el corazón acelerado. Cuando abrieron, fingieron sorpresa, pero no inocencia. Sabían dónde estaba su hija. Se notaba. Les dije lo que pasaba, que su nieto necesitaba quedarse ahí. Intentaron evadir, minimizar, cambiar el tema. Yo no cedí. Al final ella apareció desde dentro de la casa. Había estado ahí todo el tiempo, ignorando llamadas, ignorando todo. Verla tan tranquila me revolvió el estómago. Intentó voltear la situación, hacerme sentir exagerada. No funcionó. Le dejé claro que el niño no podía quedarse sin adulto responsable y que yo no iba a cargar con todo mientras ella se escondía. Me fui de ahí con el corazón hecho trizas por dejar a Paul llorando, pero también con la certeza de que estaba haciendo lo único posible en ese momento. Me prometí que no era un adiós definitivo. Que era una pausa obligada. Volví al hospital directo. Y aunque ya me estaba preparando para lo peor, todavía no sabía que tan poco tiempo nos quedaba realmente. Parte 5. Después de dejar a Paul con sus abuelos maternos, sentí que me arrancaban algo del pecho. El coche se sentía demasiado silencioso. Tenía sus dibujos en el asiento trasero, un suéter pequeño que había olvidado, y ese olor a jabón infantil que me rompía más que cualquier recuerdo. Pero no podía darme el lujo de caerme. Mi papá me necesitaba despierta, firme, funcionando. Los días se volvieron rutina de hospital. Llegar temprano, hablar con enfermeras, escuchar reportes, fingir que entendía todo aunque muchas cosas me sonaban lejanas. Yo solo medía algo, si ese día respiraba mejor o peor que el anterior. Empecé a vivir jornada por jornada. No pensaba en meses, ni en finales. Solo en hoy. Hablábamos mucho cuando tenía fuerzas. No conversaciones profundas de película, sino cosas simples. Recuerdos sueltos. Tonterías. Comida favorita. Programas viejos. A ratos se quedaba dormido a mitad de frase. Yo me quedaba mirándolo, tratando de memorizarle la cara. Como si mi cabeza supiera que iba a necesitar esos detalles después. Intenté varias veces que Paul pudiera visitarlo. Llamé, insistí, pedí. Siempre encontraba una excusa distinta del otro lado. Que no era buen momento, que el niño estaba ocupado, que luego veíamos. Con el tiempo entendí que no era logística. Era decisión. Ella no quería mover un dedo, ni siquiera para eso. Esa parte todavía me quema cuando la recuerdo. Volví a la universidad porque no podía perder todo también ahí. Iba y venía como podía. Dormía poco. Comía mal. Vivía con el teléfono en la mano por si llamaban del hospital. Cada vibración me aceleraba el pulso. Aprendí a sonreír en clase y llorar en el baño en silencio. Las llamadas con mi papá se volvieron más cortas. Más lentas. A veces solo respirábamos juntos unos segundos y eso contaba como conversación. Yo le decía que todo estaba bajo control, que no se preocupara por nada. Era mentira, pero era una mentira necesaria. La noticia llegó de madrugada. Nadie te prepara para contestar ese tipo de llamada. Aunque sabes que viene. Aunque lo hueles en el aire desde días antes. Escuché las palabras, di las gracias, colgué,
y me quedé sentada en la cama sin moverme. No grité. No rompí nada. Solo sentí un vacío pesado, como si el mundo hubiera perdido fondo. El funeral pasó como en neblina. Gente, abrazos, frases hechas, manos en el hombro. Yo asentía a todo sin registrar mucho. Hasta que vi a Paul entrar tomado de la mano de sus abuelos. En cuanto me vio, corrió hacia mí y me abrazó con toda la fuerza de su cuerpecito. Ahí sí me quebré de verdad. Porque entendí que él también había perdido a su papá, y prácticamente a su mamá. Después del servicio me dijeron la verdad completa: ella llevaba tiempo con otra relación. Planeando irse. El cáncer solo fue la excusa perfecta para no cargar con nada. Ni con un hombre enfermo ni con un hijo pequeño. Escucharlo no me sorprendió tanto como debería. Solo acomodó piezas. Y entonces vino lo inesperado. Sus padres me dijeron que yo debía quedarme con Paul. Que ellos no podían cuidarlo a tiempo completo. Que yo era lo único que le quedaba. Lo dijeron como si fuera una conclusión lógica, como si no fuera una joven todavía intentando terminar su carrera y procesar la muerte de su padre. Mi primera reacción fue negarme. Pensé en servicios sociales, en otras opciones, en cualquier cosa que no fuera cargar sola con todo. Pero mientras hablaban, yo miraba a Paul sentado a un lado, con los ojos hinchados, abrazando sus manos. Y sentí algo muy claro por dentro: yo no lo iba a abandonar. No iba a repetir la misma historia con él. Ese día no solo enterré a mi papá. Ese día acepté que mi vida acababa de cambiar de forma definitiva. Y todavía no tenía idea de lo difícil que iba a ponerse el camino después de decir que sí. Parte 6. Decir que sí fue fácil. Vivir ese sí fue otra cosa completamente distinta. Los días siguientes al funeral se mezclaron todos. Trámites, papeles, firmas, citas, llamadas. Yo pasé de ser estudiante a convertirme en la adulta responsable de un niño en cuestión de horas. No hubo transición suave. Fue como si alguien me hubiera empujado directo a una vida que normalmente tarda años en llegar. Tuve que pausar la universidad. No había manera real de cuidar a Paul, resolver todo lo pendiente de mi papá y seguir estudiando al mismo tiempo. Cuando envié los correos explicando mi situación sentí vergüenza, como si estuviera fallando. Pero no había alternativa. La supervivencia iba primero. Vendí la casa. También el coche. Cada objeto que salía era un recuerdo que se iba. Empaqué cosas de mi infancia sin tiempo para procesarlas. Doné, guardé, tiré. Lloré sola una noche abrazada a una caja de fotos porque no podía darme el lujo de llorar durante el día frente a Paul. Él ya había perdido suficiente. Nos mudamos a otra ciudad, cerca de donde yo podría retomar mis estudios después. Un departamento pequeño, rentado, con muebles básicos. Nada combinaba, nada era bonito, pero era nuestro. La primera noche cenamos en el suelo porque no teníamos mesa todavía. Paul dijo que parecía picnic. Yo sonreí y le seguí el juego. A veces la felicidad cabe en mentiras pequeñas. Inscribirlo en la escuela fue otro reto. Formularios, entrevistas, preguntas. Yo respondía todo con voz firme aunque por dentro me sentía improvisando cada paso. Él se aferraba a mi mano en los pasillos nuevos. Yo me agachaba, le acomodaba el cuello de la camisa y le decía que todo iba a estar bien. Era una promesa hecha con pura voluntad. Conseguir la custodia legal fue un proceso largo y cansado. Citas, documentos, declaraciones. Cada vez que tenía que explicar por qué su madre no estaba, sentía el mismo enojo subir. Pero aprendí a contarlo sin temblar. Convertí la historia en algo ordenado, casi mecánico, para que no me rompiera al decirla. Mientras tanto trabajaba en lo que podía. Turnos partidos, trabajos temporales, tutorías, lo que saliera. Aprendí a estirar el dinero como si fuera chicle. A comparar precios de todo. A celebrar descuentos como victorias. A dormir poco sin quejarme mucho. No voy a mentir,
hubo noches en que me pregunté si había hecho lo correcto. Cuando él tenía fiebre y yo no sabía si correr a urgencias o esperar. Cuando no me alcanzaba la energía ni para ducharme. Cuando veía a gente de mi edad salir, viajar, vivir ligero. Yo estaba pagando cuentas y revisando tareas de primaria. Pero también hubo momentos que me sostuvieron. La primera vez que me llamó, mi persona favorita. El día que llegó feliz porque hizo un amigo nuevo. Cuando dejó de despertarse asustado en la noche. Esas pequeñas señales de que se sentía seguro conmigo valían más que cualquier otra cosa. Con el tiempo el departamento empezó a sentirse hogar. Dibujos en el refrigerador. Zapatos pequeños en la entrada. Rutinas. Desayunos rápidos. Bromas internas. Empezamos a tener nuestro propio ritmo. Meses después logré que me dieran la tutela oficial. Recuerdo salir del edificio con el documento en la mano y llorar en la banqueta. No de tristeza. De peso. Era real. Ya no era temporal. Yo era, oficialmente, la responsable de su vida diaria. Quiero preguntarte algo, y respóndelo de verdad en tu cabeza. Si de pronto todo cayera sobre ti así, sin aviso, ¿te quedarías, o saldrías corriendo? Porque suena bonito decir, yo podría, hasta que te toca vivirlo sin red. Yo me quedé. Y justo cuando por fin empezábamos a estar estables, el pasado decidió regresar y tocar la puerta. Parte 7. 3 años pasaron más rápido de lo que pensé y, al mismo tiempo, más pesados de lo que cualquiera imagina. No fueron años bonitos ni fáciles, pero fueron nuestros. Construimos algo estable con cosas pequeñas, horarios pegados en la pared, cenas sencillas, tareas hechas en la mesa de la cocina, domingos de lavar ropa y ver películas viejas. Yo volví a estudiar mientras trabajaba, y aprendí a vivir cansada sin que eso fuera una tragedia diaria. Paul creció mucho en ese tiempo. Se volvió más seguro, más hablador, más curioso. Le gustaba contarme cada detalle de la escuela, incluso los más mínimos. Yo lo escuchaba como si fueran noticias importantes, porque para él lo eran. Siempre procuré que supiera algo muy claro, no estaba de paso en mi vida, era parte central de ella. Casi no hablábamos de su madre. No porque fuera tema prohibido, sino porque simplemente no aparecía. Era como una figura borrosa de otro capítulo. A veces él la mencionaba de forma suelta, como quien recuerda un sueño antiguo. Yo respondía con cuidado, sin veneno, sin inventar virtudes. Solo hechos simples. Nunca quise meterle odio en la cabeza. Conseguí un trabajo mejor después de graduarme y nos mudamos a un vecindario más tranquilo. Por primera vez sentí algo parecido a estabilidad real. No perfecta, pero firme. Pensé, de verdad lo pensé, que por fin podíamos vivir sin sobresaltos grandes. Me equivoqué. La llamada llegó una tarde cualquiera. Número desconocido. Estuve a punto de no contestar. Algo me dijo que lo hiciera. Era ella. Su voz sonaba distinta, más suave, casi frágil. Pero hay tonos que no se olvidan. La reconocí al instante. Dijo que quería saber de Paul. Que tenía derecho a saber dónde estaba. Que necesitábamos hablar. Mientras la escuchaba, sentí como todo lo que había enterrado empezaba a moverse otra vez. No grité. No exploté. Le respondí tranquilo. Le dije que Paul estaba bien, que estaba conmigo, y que eso no iba a cambiar. Intentó meterse por el lado emocional, por el arrepentimiento, por el «he sufrido mucho». No entré ahí. Hay disculpas que llegan demasiado tarde para abrir puertas. Cuando colgué, me quedé temblando. No de miedo, no exactamente, sino de esa mezcla de rabia vieja y protección nueva. Esa sensación de que alguien que lastimó mucho ahora quería volver a tener acceso. Hablé con Paul ese mismo día, con palabras simples. Le dije que su madre biológica había llamado. Que existía la posibilidad de que intentara acercarse. Le dejé claro algo importante, él no tenía que verla si no quería. Su decisión valía.
No iba a ser obligado a nada. Me escuchó serio, más maduro de lo que correspondía a su edad, y me dijo que no quería cambios. Que así estaba bien. Después de eso empecé a guardar todo, registros de llamadas, mensajes, cualquier intento de contacto. No por paranoia, sino por prevención. Yo ya no reaccionaba, ahora me anticipaba. Si soy honesta, una parte de mí estaba furiosa. No por mí, yo ya había sanado lo suficiente, sino por la idea de que alguien pudiera aparecer años después y pretender espacio en una vida que no ayudó a sostener. Hay ausencias que también son decisiones. Dime tú algo, ¿crees que alguien puede abandonar a un niño, desaparecer años, y luego volver como si solo hubiera salido a dar una vuelta? Me interesa de verdad cómo lo ves. Pensé que todo quedaría en esa llamada incómoda. Pero una semana después, alguien tocó la puerta de nuestro departamento. Y Paul estaba solo en casa. Parte 8. Ese día yo estaba fuera haciendo compras rápidas. Nada especial. Dejé a Paul en casa porque ya tenía edad para quedarse un rato solo y además iba a volver pronto. Todo normal. Hasta que sonó mi teléfono y vi su nombre en la pantalla. Contesté esperando una pregunta cualquiera, y escuché su voz baja, tensa. Me dijo que alguien estaba tocando la puerta desde hacía rato. Que reconocía la voz del otro lado. ¿Qué era ella? Sentí un golpe seco en el pecho. Le dije que no abriera por nada del mundo. Que se quedara conmigo en la línea. Podía escuchar los golpes en la puerta a través del teléfono. No eran suaves. Eran insistentes, molestos, como si la paciencia no existiera. Manejé de regreso mucho más rápido de lo que debería admitir. Cuando llegué, ahí estaba. Parada frente a mi puerta como si tuviera derecho a ese espacio. Intentando sonar dulce, intentando convencer desde afuera. Paul había hecho exactamente lo que le pedí, no abrió. Eso me dio un orgullo silencioso incluso en medio del enojo. Me acerqué y la enfrenté. No hubo escena dramática de película, pero sí tensión real. Intentó sonreír, justificarse, decir que solo quería hablar, que yo estaba exagerando todo. Escucharla me removió recuerdos viejos como si alguien hubiera abierto una caja que yo sellé con esfuerzo. Le dije claro que no era bienvenida. Que no podía aparecer sin aviso. Que no tenía permiso para acercarse a Paul. Intentó voltear el papel, decir que yo la estaba alejando, que yo era el problema. Ese tipo de personas nunca llega admitiendo lo que hizo. Llegan corrigiendo tu reacción. No discutí mucho. Aprendí que hay conversaciones que no buscan verdad, solo entrada. Llamé a la policía. Sin amenazas, sin gritos, solo acción. Cuando llegaron, expliqué la situación y mostré mis documentos de tutela. Hablar con hechos enfría mucho las cosas. Ella se molestó. Cambió el tono. Empezó a decir cosas hirientes, personales, viejas. No respondí. No delante de Paul. No iba a darle ese espectáculo. Los oficiales la retiraron del lugar después de advertirle que no podía presentarse así otra vez. Esa noche Paul durmió en mi cama. No por miedo infantil, sino por necesidad de cercanía. Yo me quedé despierta más tiempo del normal, mirando el techo, repasando todo. Entendí algo importante, el pasado no siempre se queda donde lo dejas. A veces regresa a probar si ahora sí puede entrar. Consulté con un abogado al día siguiente para iniciar una orden de restricción. No quería volver a improvisar. Quería límites claros, escritos, ejecutables. Ya no estaba reaccionando por emoción, estaba protegiendo por responsabilidad. Pensé que con la visita y la intervención policial entendería el mensaje. Otra vez me equivoqué. Porque cuando regresó, no vino por el niño. Vino por el dinero. Y esa fue la chispa que encendió el último enfrentamiento. Parte 9. Cuando volvió, ya no traía tono suave ni máscara de arrepentimiento. Traía prisa. Y cuando alguien que desapareció años regresa con prisa, casi nunca es por amor.
Apareció otra vez sin avisar, pero esta vez Paul no estaba. Por pura casualidad estaba en casa de un amigo haciendo una tarea. Si no, la escena habría sido mucho peor. Tocó la puerta con fuerza, como si quisiera imponer presencia antes de hablar. Yo abrí porque ya sabía quién era. Hay golpes que tienen firma. Entró en modo directo desde el primer segundo. Nada de rodeos, nada de ¿cómo están? Empezó a hablar de la casa de mi papá. De la venta. Del dinero. De lo que, según ella, le correspondía. Ni una sola pregunta por el niño. Ni una pausa para fingir interés. Solo números. Escuchar eso me produjo una claridad helada. No rabia explosiva al inicio, sino esa calma peligrosa que llega cuando entiendes exactamente con quién estás tratando. Me di cuenta de que no había cambiado nada. Solo había cambiado de estrategia. Empezó a decir que como fue esposa tenía derechos. Que yo me aproveché. Que la dejé fuera. Que iba a mover cosas si no llegábamos a un arreglo. Usaba frases grandes, amenazantes, pero vacías. Yo ya había hablado con asesoría. Sabía perfectamente dónde estaba parada. Y eso se nota cuando respondes. Le expliqué, sin levantar la voz, que no iba a recibir nada. Que abandonó el hogar, al enfermo y al hijo. Que no participó en gastos, cuidados ni decisiones. Que no había nada que negociar. Mientras hablaba, noté cómo su expresión cambiaba de exigente a irritada. Entonces dejó el tema del dinero, y me atacó a mí. Sacó cosas de mi infancia. Comentarios sobre mi madre. Insultos viejos reciclados. Dijo que yo siempre fui un problema. Que mi papá cargó demasiado conmigo. Que su enfermedad fue consecuencia del estrés. Hay frases que cruzan una línea invisible. Esa la cruzó corriendo. No voy a fingir que reaccioné perfecto. No soy de piedra. Sentí como me subía todo el pasado junto, comprimido. Años de desprecio, de aguantar, de callar. La vi ahí, en mi puerta, intentando reescribir la historia para sacar ventaja. Y algo dentro de mí dijo basta. La abofeteé. No fue planeado. No fue elegante. Fue humano. Fue límite físico a una provocación emocional demasiado larga. Ella se quedó congelada medio segundo, más por sorpresa que por dolor. Aproveché ese segundo para empujarla fuera del marco de la puerta y cerrar. Me temblaban las manos. No de miedo, de descarga. Apoyé la espalda en la puerta y respiré hondo varias veces. No me siento orgullosa del golpe, pero tampoco voy a mentir. Se sintió como cerrar un ciclo con el cuerpo después de años cerrándolo solo con palabras. Llamé al abogado ese mismo día y aceleramos la orden de restricción. Esta vez con todo, registros, visitas, incidentes, testigos. Si iba a poner límites, serían definitivos. Esa noche pensé mucho en algo incómodo. La gente suele hablar de perdón como si fuera obligatorio. Como si fuera señal de madurez dejar volver a cualquiera que diga, lo siento. Pero nadie habla del derecho a proteger la paz que te costó años construir. Paul llegó más tarde y me encontró callada, pero tranquila. Cenamos normal. Hablamos de su tarea. Vimos media película. La vida cotidiana tiene algo poderoso, sigue avanzando aunque el drama toque la puerta. Y ahí entendí algo que quiero dejarte también a ti. Cerrar la puerta no siempre es rencor. A veces es cuidado. Lo que no sabía todavía era que ese no sería el último intento. Pero sí sería el último que me encontraría sin estar preparada. Parte 10. Después de ese último enfrentamiento, algo cambió de forma definitiva dentro de mí. No fue euforia ni sensación de victoria. Fue más bien una calma firme, como cuando aseguras una puerta y sabes que ahora sí quedó bien cerrada. Ya no estaba reaccionando desde la herida, sino desde el límite. La orden de restricción siguió su curso. Más papeles, más vueltas, más firmas. A esas alturas ya me movía en ese tipo de trámites sin que me temblara la voz.
Es curioso cómo uno se acostumbra a cosas que jamás imaginó manejar. Guardé cada registro, cada intento de contacto, cada detalle. No por obsesión, sino por protección. Aprendí que la memoria duele, pero la evidencia protege. Los padres de ella me llamaron tiempo después. No para reclamar, sino para decir que sabían lo que había pasado. Que ya no podían seguir defendiéndola. Que entendían mi postura. No sentí alivio ni satisfacción. Solo confirmación. A veces la verdad llega tarde, pero igual llega. Paul siguió creciendo, y eso fue lo único que realmente importó. Cambió de talla de zapatos 2 veces en un año. Empezó a interesarse por patinar. Llenó la casa de ruido otra vez, del bueno. Risas, pasos corriendo, preguntas sin pausa. Hay sonidos que curan espacios donde antes hubo puro estrés. Seguimos hablando de su papá con naturalidad. Recordamos cosas sencillas, cómo se reía, qué comida le gustaba, cómo contaba historias largas. Nunca quise que se volviera un tema triste prohibido. Recordar también es una forma de mantener cerca. De su madre biológica hablamos poco y con hechos simples. Sin insultos, sin adornos. Él ya tiene edad para entender lo básico. Hay adultos que toman decisiones malas. Punto. No hace falta convertir eso en veneno diario. No quiero que crezca con odio heredado. Bastante tuvo con el abandono. Mi vida no volvió a ser normal, en el sentido típico. No tuve años ligeros ni decisiones fáciles. Pero sí construí algo sólido. Un hogar pequeño pero seguro. Una rutina estable. Un vínculo real. Y entendí que familia no siempre es quien te dio la vida, sino quien se quedó cuando era más difícil hacerlo. A veces, muy de vez en cuando, me pregunto cómo habría sido todo si yo hubiera dicho que no aquel día después del funeral. Si hubiera dejado que el sistema decidiera por Paul. Si hubiera elegido solo salvarme a mí. No me juzgo por hacerme la pregunta, es humana, pero siempre llego a la misma respuesta. No podría dormir tranquila con esa versión de la historia. No fue sacrificio perfecto. Me equivoqué muchas veces. Perdí la paciencia algunas. Lloré a escondidas más de lo que admito. Pero estuve. Y estar, de verdad estar, cambia destinos más de lo que la gente cree. Hoy, cuando cierro la puerta en la noche y reviso que todo esté en orden, siento algo que tardé años en conocer, paz sin miedo inmediato. No porque el mundo sea seguro, sino porque aprendí a defender lo que es mío. Quiero dejarte algo, ahora que ya sabes toda mi historia. Si hubieras estado en mi lugar, con un padre muriendo, una mujer huyendo y un niño mirando sin entender, ¿qué habrías hecho tú? Te lo pregunto en serio. A veces las respuestas dicen mucho de quiénes somos cuando nadie nos está mirando. Yo no elegí la situación. Pero sí elegí quedarme. Y esa decisión nos dio una vida.